Hola, muchas gracias por ver este vídeo de la comunicación titulada Reformas educativas y plurilingüismo en Asia Meridional, el caso de Afganistán y Bután. Mi nombre es Cristina Huerta Sabril y soy profesora de la Universidad de Córdoba. En esta presentación seguiremos el índice que presentamos. Comenzaremos con una introducción general sobre el caso de Asia Meridional. Abordaremos posteriormente el caso de Afganistán y pasaremos después al de Bután y concluiremos este trabajo con una serie de ideas generales que consideramos de relevancia para entender el panorama educativo y de plurilingüismo en esta zona geográfica. Comenzamos entonces. Asia Meridional es una de las 22 subregiones en las que la ONU divide el mundo, siendo la región más poblada y también la más densamente poblada de las 6 que componen Asia. La investigación sobre los sistemas educativos en esta región geográfica, prestando especial atención a su diversidad lingüística, étnica y cultural, es aún limitada. En este trabajo presentamos una revisión de la literatura acerca de las reformas educativas de dos de los países que conforman Asia Meridional debido a sus características específicas, Afganistán y Bután. ¿Por qué? Bueno, por una parte, a consecuencia de las guerras y los conflictos que han imperado en Afganistán desde hace más de 3 décadas, el sistema educativo afgano es frágil, aunque ha experimentado avances a fin de responder a las condiciones sociopolíticas del momento y los objetivos políticos de los distintos gobiernos. Por otra, la educación en Bután es interesante desde un punto de vista lingüístico, pues el currículo educativo básico establecido por el Consejo Nacional de Educación Secundaria, perteneciente al Ministerio de Educación, incluye matemáticas, inglés y butanés como asignaturas básicas. Se busca en este trabajo, por consiguiente, poner de relieve la importancia de conocer la realidad educativa y sociolingüística de contextos menos estudiados, pero relevantes para poder obtener así una visión holística de los panoramas educativos globales atendiendo al plurilingüismo. Veamos ahora el caso de Afganistán. La República Islámica de Afganistán, situada en el corazón de Asia, es un país sin salida al mar. Esta situación, junto con los numerosos conflictos que ha afrontado en las últimas décadas, hace que además esté considerado por las Naciones Unidas como uno de los países menos desarrollados del mundo. El término país menos desarrollado, creado en el 71, se emplea para aquellos estados que muestran los indicadores socioeconómicos más bajos, prestando especial atención al índice de desarrollo humano. De igual modo, los PMD, además de tener bajas rentas por capital y vulnerabilidad económica, presentan una clara debilidad en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos, medido con indicadores de salud, nutrición y educación, entre otros. A consecuencia de las guerras y de los conflictos que han imperado en Afganistán desde hace más de 3 décadas, el sistema educativo es frágil, aunque ha experimentado avances. Así, claro ejemplo de ello es que durante el periodo talibán apenas 1 millón de niños estaban escolarizados en educación primaria, cifra que en la década de 2010 supera los 9 millones y que permite además hasta hace relativamente poco que las niñas fueran a clase con normalidad. Esto permitió ampliar ligeramente la tasa de alfabetización de la población afgana adulta, que en 2015 era del 38%, muy lejos de la media internacional, que la sitúa en un 84%. A pesar de que hubo una serie de datos optimistas, las tasas de abandono escolar en Afganistán son muy altas. Em, Asimismo, se denuncia que menos del 25% del alumnado completa los primeros 9 años de educación, correspondientes a la educación primaria y primer ciclo de educación secundaria, mientras que menos del 10% completa todo el periodo de educación secundaria. Ante esta situación, Afganistán ha firmado varios acuerdos internacionales con organismos e instituciones internacionales a fin de intentar mejorar la situación educativa. Em, Desde un punto de vista lingüístico, que también es interesante desde el plano educativo, no podemos olvidar que Afganistán es un país organizado en 34 provincias y que cuenta con una población de más de 36 millones de habitantes de distintos grupos étnicos.
El más numeroso corresponde a los pastunes, que abarcan el 42% de la población, seguido por los tayikos, el 27%, los hazaras, el 9%, los uzbecos, el 9%, mientras que el 13% restante lo conforman otras minorías étnicas. Como consecuencia de la diversidad étnica, Afganistán es un país que se caracteriza además porque en él se hablan más de 30 lenguas, cuyo conocimiento por parte de la población es el siguiente: farsi darí, el 77%, pasto 48%, uzbeko 11%, inglés 6%, turcomano 3% y urdu 3%, además de otras lenguas que hablan menos del 1% de los afganos. La Constitución de 2004, ratificada tras la caída de los talibanes, reconocía a todos los grupos étnicos de Afganistán, pero no hacía referencia específica a ninguna lengua concreta como lengua nacional del país, aunque la distinción entre lengua nacional y lengua oficial es habitualmente poco clara. Como ocurría en otras constituciones previas, la actual concede el mismo estatus de lengua oficial al farsi darí o persa y al pasto. Este país, tradicionalmente heterogéneo, multiétnico y multilingüe, ha experimentado diversas políticas lingüísticas durante el siglo XX y a fin de responder a las distintas condiciones sociopolíticas en los distintos gobiernos. En este contexto, se han de tener en cuenta dos aspectos clave. Por una parte, no se contempla hasta la fecha la educación en las lenguas minoritarias o minorizadas, sino en las dos lenguas oficiales del país, y aún así con predominancia del farsi darí, pero no desde una perspectiva de enseñanza bilingüe, sino estudiando la segunda lengua como materia en sí. Por otra parte, la instrucción en lengua extranjera es muy poco frecuente, quedando relegada a una cuestión casi que excepcional. En un país con un 40,6% de la población menor de 15 años, es imprescindible seguir avanzando para conseguir una mejor calidad de la educación que permita contribuir al desarrollo de Afganistán. Así, la educación bilingüe puede ayudar a equiparar el estatus de las lenguas oficiales y también podría suponer la inclusión del resto de lenguas minoritarias del país en el ámbito educativo. En el caso de Bután, hemos de mencionar que se trata de uno de los países más pequeños y menos poblados del planeta, con un censo de apenas 850.000 habitantes y sin acceso al mar. La situación actual de Bután no puede entenderse, no puede tenerse en cuenta sin considerar su historia. Los orígenes de este país se remontan al siglo VIII con la introducción del budismo por parte de los tibetanos, si bien el territorio padeció numerosas guerras hasta el siglo XVII. Desde la segunda mitad del siglo XX, Bután ha ido realizando diversas reformas para promover una forma de gobierno más democrática. Una reforma, cuando menos notable, es que en 1999 se eliminó la prohibición del uso de la televisión y de Internet, siendo uno de los últimos países del mundo en introducir en ambos medios de comunicación. Esta evolución también se ha habido marcada de manera muy significativa con el cambio de siglo, pues desde los años 2000 se ha pasado de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Cabe destacar que Bután es el único país del mundo que mide su desarrollo con el índice de felicidad nacional bruta, equiparando en importancia la felicidad a la economía, en tanto que se considera que el bienestar social es un apoyo al crecimiento económico. Este índice se evalúa atendiendo a 9 elementos: bienestar psicológico, salud, educación, cultura, distribución del tiempo, calidad del gobierno, relaciones sociales, ecología y vivienda. En este sentido, resulta interesante señalar que a pesar de que se considera que Bután es un país parcialmente libre, los informes de Transparency International, referencia mundial en cuanto en cuanto a transparencia en el sector público, sitúan a este país en el puesto 25 de 180 como estados menos corruptos, con una puntuación de 68 sobre 100 en 2019. Si atendemos a los grupos étnicos del país, el 50% son en Gallup, un grupo étnico mayoritario políticamente dominante. El 35% nepalíes y el 15% restante corresponde a grupos minoritarios indígenas. Esto se refleja a su vez en el plano lingüístico del país, puesto que existen más de 20 lenguas en Bután, todas ellas de la familia de las lenguas tibeto-birmanas, con la excepción del nepalí y la lengua de signos butanesa. La lengua más frecuente en Bután es el Sharkota, seguido del butanés o Dzongkha, que es la lengua oficial del país. Como hemos avanzado, el butanés es en realidad la segunda lengua más hablada. Esto se debe a los intentos de unificación lingüística establecidos por el Gobierno Nacional desde su establecimiento como lengua oficial en el 71.
Su estudio, sin embargo, es obligatorio en todas las escuelas y tiene estatus de lengua franca en las regiones del sur y del este, donde no es la lengua principal. La Constitución de Bután de 2008 establece que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de lengua. No obstante, los hablantes de nepalí habitualmente se enfrentan a discriminaciones en distintos contextos, como puede ser, por ejemplo, el acceso al empleo. En el contexto educativo, resulta clave señalar que hasta comienzos del siglo XX la educación en Bután se limitaba a los monasterios Drukpa del budismo Mahayana. De hecho, fue la influencia británica la que impulsó la educación general, de manera que en el primer tercio del siglo XX, en primer lugar, se crearon escuelas privadas y en la década de 1950 fue cuando se fomentó la creación de escuelas de educación primaria subvencionadas por el gobierno. Así, el primer plan de desarrollo, 1961-1966, fue el que estableció la educación primaria gratuita y universal para el conjunto del país. A pesar de la compleja situación, la educación en Bután es muy interesante desde un punto de vista lingüístico. La escolarización comienza a los 4 años con un curso de preescolar, seguido de 5 años de primaria. La educación secundaria se divide en dos ciclos, del grado 6 al 8 y del 9 al 11, y el currículo educativo básico establecido por el Consejo Nacional de Educación Secundaria incluye matemáticas, inglés y butanés como asignaturas básicas. La lengua de instrucción es predominantemente el inglés durante la educación secundaria, si bien el butanés es asignatura obligatoria, al igual que hasta el 89 era obligatorio el estudio del nepalí en el sur del país. Así, el sistema educativo butanés, principalmente a partir de la educación secundaria, está marcado por un enfoque basado en English as a Medium of Instruction, inglés como lengua de instrucción, favoreciendo el plurilingüismo del país a pesar de las limitaciones aún hoy persistentes en el acceso a la educación, e incluso considerando que, aparte del inglés y del butanés, no existe evidencia clara de que el resto de lenguas habladas en el país estén presentes en el currículo. Si atendemos a la conclusión de este trabajo, podemos decir que no cabe duda de que el desarrollo de la educación bilingüe y plurilingüe a nivel global se ha acelerado sobre todo desde principios de la década de los 90 y ha acaparado gran parte de la producción científica internacional sobre lengua y educación en los últimos años. El estudio de la diversidad lingüística, las reformas lingüísticas y la educación bilingüe más allá de determinados contextos es aún limitado, como es el caso de los estudios sobre países de Asia Meridional, como sería el caso de Afganistán y de Bután. Es, por tanto, necesario seguir investigando en estos contextos desde un punto de vista no occidentalizado, puesto que la educación bilingüe no solo promueve la preservación de las distintas lenguas y culturas, sino que también ayuda a empoderar a aquellas comunidades minoritarias y minorizadas, fomenta la diversidad lingüística y cultural, desafía el legado colonial y promueve la paz y la cooperación entre los pueblos. Muchas gracias por su atención y estaré encantada de contestar a cualquier comentario o cualquier duda que les pueda surgir. Muchas gracias.